dice para terminar que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como él nos perdonó, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Estamos aquí de nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los que acaban de sintonizarnos. Hoy tratando algunas pinceladas sobre la Biblia, por celebrarse en este mes, el mes de la Biblia. Vamos ahora a dar algunas actitudes que debemos adoptar a la hora de leer la Biblia. Actitudes para la lectura de la Biblia. Número 1, orar al Espíritu Santo de Dios para que nos dé entendimiento de la palabra que vamos a leer. Orar pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. ¿Cuántas personas dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo? Si nunca la lees, nunca la vas a entender. Pero sobre todo, si no le oras al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro intérprete, no la vas a entender. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo revelación. Espíritu Santo, revélame a Jesús palabra. Dame entendimiento de la palabra. Déjame ver qué el Señor quiere de mí a través de este texto que voy a leer. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nos va a decir en Hebreos 4:12. Pero también la palabra de Dios es personalizada y actualizada. La palabra te habla a ti de manera personal. Aún tú estés en un público de miles y miles de personas, la palabra viene marcada para ti, para tu situación, para tu necesidad. La palabra de Dios es actual. No fue que se escribió hace 2000 años, para aquellos tiempos y ya pasó. No, la palabra de Dios es eterna. Bendito Dios. Orar al Espíritu Santo, porque nos va a decir el Señor en 1 de Pedro 1:20 que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, como es inspirada por Dios, no podemos leerla con la mentalidad humana. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, revelación, que nos quite velo, que nos deje ver qué quiso decir el Señor y qué nos quiere decir a nosotros de manera personal. Otra actitud a la hora de leer la Biblia: abrir el corazón para que Dios, a través de la palabra, obre en nosotros. Es decir, estar atento a lo que se está leyendo, atento a lo que se está escuchando. Y sobre todo tener el deseo de obedecer lo que Dios nos dice. Si se está leyendo un texto y el Señor dice que tenemos que perdonar, pues si yo tengo un enemigo, alguien con quien haya tenido alguna diferencia, quizás no somos enemigos, pero hay algo todavía en el corazón, alguna espina de resentimiento, a raíz de ese texto escuchado, la palabra me va a interpelar si yo abro mi corazón. Si yo abro mi corazón y antes de oír palabra de Dios o de leer palabra de Dios, yo le pido al Señor que me hable y que trabaje en mí lo que haya que trabajar, pues si yo tengo
algún inconveniente con algún hermano y sale ese texto sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre hacer la paz con los que tienen inconvenientes, pues te aseguro que esa palabra me va a interpelar, pero a la vez me va a dar la fuerza para que yo, en el nombre de Jesús, me arme de valor y haga lo que el Señor me pide, porque el Señor no deja nada a media. Tercera actitud, tener en cuenta que la Biblia no es un tratado de verdades. No podemos estar buscando la quinta pata al gato como que la Biblia es un tratado de verdades científicas. No, la Biblia se lee con fe. Es asunto de fe. Lo que necesitamos es fe para no ser confundidos ni guiados por razonamientos humanos, porque ahí viene el error cuando la persona busca la quinta pata al gato y no se agarran de la fe, que es lo que tenemos que tener a la hora de leer la Biblia. Cuarta actitud, debemos ejercitar la lengua para hablar a Dios a través de la palabra. Para hablar a Dios a través de la palabra, porque cada vez que Dios nos habla, cada vez que leemos la Biblia, Dios nos habla. Entonces, en un diálogo entre dos personas, uno escucha y luego responde. Pues así mismo, cuando nosotros leemos palabra de Dios o escuchamos palabra de Dios, tenemos que darle una respuesta a Dios. Entonces, nuestra lengua tiene que estar, vamos a decir, ejercitada para hablarle a Dios después de haber leído un texto. O sea, orarle a Dios. Pero también nuestra lengua tenemos que ejercitarla para hablarle al pueblo acerca de la palabra de Dios. Hablarle al pueblo, le hablamos a Dios y le hablamos al pueblo. Tenemos que tener esa actitud al leer la Biblia. Quinta actitud para la lectura de la Biblia, ubicar el texto al contexto. Tenemos que tomar en cuenta la cultura de la época en la que se escribió el texto que hemos leído. Tomar en cuenta la cultura, pero no solo la cultura, las limitaciones que habían, la situación política, la situación económica, incluso la situación religiosa y social. No debemos interpretar la Biblia al pie de la letra, no, porque por eso tantas personas se confunden a la hora de leer la Biblia, incluso se han apartado de la Iglesia Católica, porque se concentraron en un versículo y lo sacaron de contexto y ahí encontraron un pretexto para ellos justificar su conducta, su acción o su idea. ¿Cuántas personas confundidas por leer o interpretar la Biblia al pie de la letra? No, tenemos que ubicar el texto que leemos al contexto. ¿Por qué el Señor dijo tal o cual palabra o consejo o advertencia? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos consejo, advertencia, costumbre que eran de la época y no para nosotros hoy. O advertencia que eran para el pueblo de Israel, no para nosotros hoy. Pero también hay doctrinas que sí son generales para todos los tiempos y para todas las naciones. Bendito sea Dios. Sexta actitud, disposición de dejarnos transformar por la palabra de Dios. Disposición de que la palabra de Dios nos transforme en criaturas nuevas. Séptima actitud, hacer de cada lectura una oración según inspire el texto. Es parecido esta actitud a la que decíamos ahorita, ejercitar la lengua para hablar a Dios a través de la palabra. Siempre que leamos un texto o escuchemos un texto, tenemos que responderle al Señor con una oración según el Espíritu Santo y el texto nos sugiera. Si se está hablando de un texto, si se lee un texto de la fe y se está tratando la fe, pues lo más normal es que surja una oración pidiéndole al Señor que nos aumente la fe. Y así sucesivamente, según sea el texto, así será la oración que elevemos a Dios. Actitud número 8. Pedir siempre a Dios que por medio del Espíritu Santo nos ayude a practicar sus mandatos.
Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13 que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que ponga en nosotros ese deseo de querer y de poder hacer la voluntad del Señor, obedecer su palabra. Y Él nos va a ayudar, porque en siendo que le pidamos cosas buenas, el Señor nos garantiza en Mateo 7:11 que nos lo dará. Por último, tenemos la preparación previa. Antes de nosotros comenzar a leer la Biblia, tenemos que preparar el lugar donde vamos a leer la Biblia. Esa preparación previa está tanto a nivel física como a nivel espiritual. Es decir, disponer de un lugar íntimo. Yo no puedo ponerme a leer la Biblia en una sala o en un lugar donde esté el esposo o donde estén los hijos o donde haya más personas viendo televisión, viendo el juego, donde ellos se están emocionando, viendo su deporte favorito o viendo noticias. Ahí yo no puedo disponerme a leer la Biblia. No, yo tengo que buscar un lugar íntimo, reservado solo para esa comunión con Dios. Pero también el momento tiene que ver. Especialmente nosotros las mujeres, no podemos ponernos a leer la Biblia mientras tenemos un caldero en la estufa, porque no nos vamos a concentrar. Entonces, tanto el lugar, eso es a nivel físico, tanto el lugar como el horario, tenemos que acomodarlo para que sea eficaz, para que ese momento sea fructífero, para que podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Preparación previa, pero también a nivel espiritual nos preparamos previamente a través de canciones, oración, de alabanza, ir creando el ambiente. Porque es una cita, déjame decirte, es una cita con el mismo Jesús que viene a ti a través de la palabra. Y así como tú cuando te enamorabas preparabas un ambiente, tú no recibías al amado, a ese enamorado, tú no lo recibías entre la multitud. Tú buscabas ese ambiente y tú te preparabas, tú te ponías bonita, la mujer y los hombres también, para ese encuentro. Pues así mismo a nivel espiritual, antes de leer la Biblia, tenemos que preparar el ambiente físico y el espiritual, con alabanza, reconciliarnos con Dios. Señor, perdóname toda falta, limpia mi cuerpo, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia este lugar. Y ven a hablarme. Y ahí comenzar ese diálogo con Jesús palabra, que es el verbo encarnado, que es el mismo Dios, el pan de vida. Bendito y alabado sea Jesús. Y adorado sea por siempre. Encontrarnos con Jesús a través de la palabra. Tener un corazón dispuesto, un alma en paz, sosegada, no con prisa ni con preocupación alguna, sino en la paz de Cristo. Esa es la novena actitud, una preparación adecuada previamente, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Alabamos y glorificamos a Dios. Le damos gracias por enviar a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a la tierra. Él es el hágase de Dios, la palabra de Dios encarnada. Que el Señor en esta hora, oh bendito Dios, a través de este programa y de este tema, desarrolle en ti ese amor a la palabra de Dios, ese deseo de relacionarte con la Biblia, donde encontramos el tema central, que es la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor te conceda sabiduría divina, que puedas entender la Biblia y sobre todo guardarla, memorizarla, ponerla en práctica, vivirla y proclamarla a tiempo y a destiempo y aún con contratiempo. Que el Señor te conceda que Jesús, palabra, produzca fruto al 100 por 1 en tu vida, en su santo y glorioso nombre. Bendito y alabado sea mi Dios, que por el poder de la palabra tú seas libre en esta hora de toda ignorancia espiritual, de toda ceguera espiritual, de todo espíritu de enfermedad, porque la palabra de Dios sana, oh bendito Dios. La palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios